¿no? Mi fundación como emprendedor es el deporte. Y en el deporte encontré ciertas herramientas, ciertas capacidades que fui desarrollando que no estaban en relación con el emprendimiento para nada y que yo no las hice por emprender. Yo no juego al rugby por emprender. Simplemente fueron cosas que yo fui haciendo y que fueron creando la persona que soy hoy, ¿no? Gonzalo. La primera es el arbitraje, que además es donde conocí a Mario Fuello, que bueno, yo soy cofundador también de la empresa Pompas del Marketplace. Pero básicamente en el arbitraje yo aprendí la psicología de las personas, ¿no? En el minuto 1 todos son tus amigos. O sea, todo el mundo te dice qué bueno eres árbitro, joder, qué bien pitas. Minuto 90 van perdiendo 1-0, les pitas un penalti en contra, ¡buah, eres la peor persona del mundo! Entonces hay que entender, ¿no? que las personas no son malas ni buenas, simplemente actúan de manera diferente dependiendo de las situaciones, ¿no? Hay algunas personas más agresivas, menos agresivas, más que te hablan más, que te hablan menos, ¿no? Pero esa parte, digamos, que fue la psicológica, ¿no? Cómo gestionar las personas, cómo gestionar las situaciones. Después el rugby es un deporte donde juegan personas bajas, altas, gordas, flacas, juega todo el mundo y juegan de diferentes posiciones. Y al final tú tienes que entender muy bien dónde juegas bien y al final le tienes que comer la oreja al entrenador para jugar, porque tienes que hacerle ver, ostras, ¿quién va a estar, ¿no? Cuando saques de banda? Entonces tú tienes que ir viendo dónde es tu posición, dónde encajas, ¿no? Y la tercera, un poco, el skate, digamos, es la parte más rebelde, ¿no? Tomar riesgos. Y es un poco lo que combina, ¿no? Y lo que cierra el círculo, ¿no? De igual una persona coherente, con psicología, con el trabajo duro y con la parte de tomar riesgos a saco y al final no seguir las normas, ¿no? Muchas veces. Sí, normalmente sí, pero hay veces que no. Y esta es la primera cosa que me llamó para emprender. Fue una empresa que creamos, ¿no? Como todos los chavales que dicen, buah, tenemos una idea, vamos a crear una marca de ropa, ¿no? Pues empezamos con, esta empresa se llamaba Fresh y ahí fue donde empecé, ¿no? Conocí a un tío que se llama Steve Jobs, Elon Musk, ¿no? Empecé ahí a, ostras, ¿esto qué es el emprendimiento, no? Y me empezó a llamar, ¿no? A crecer ahí esas ganas por crear, por tener mi propia empresa, por gestionar mi propio tiempo y por crear cosas, innovar. Y después, en 2017, no sé si funciona el vídeo, si no, no pasa nada. Bueno, ¿qué más da? En 2017 mi hermano estaba trabajando en Inglaterra, trabajaba para el inventor del test de embarazo y me llamó un día, me acuerdo, en Navidades de 2016 y me dice, oye, Gon, que voy a crear una empresa, que quiero que tú seas el CEO y nada, que para adelante, que si te quieres unir. Y dije, pero tú no tienes un trabajo. Y me dijo, el trabajo lo voy a dejar la semana que viene. Y dije, bueno, pues yo dejo la universidad la semana que viene también. Y nos pusimos a crear Upfront, ¿no? Y lo que es hoy la compañía. Nos mudamos a Cambridge, donde estaba mi hermano. Conocimos a un doctor de la Universidad de Cambridge que se dedicaba al estudio de biomarcadores y a un neurocirujano que ahora mismo trabaja en Harvard, en Boston, que trataba todos los días con ictus. El ictus es un problema global que nos afecta a todos. Primera causa de discapacidad en el mundo. Afecta a más de 100.000 personas al año en España, el 30% de los pacientes fallece, el 90% de los supervivientes tiene una discapacidad para el resto de sus vidas y además cada vez incrementan más, ¿no? Cada vez 1 de cada 5 personas va a tener un ictus en su vida. El ictus, el problema que tiene es que tienes que tratarlos muy rápido, ¿no? Cuanto menos tiempo tardes en darles el tratamiento, más posibilidades de que el paciente le quiten el coágulo, que le llegue oxígeno al cerebro y que las neuronas no mueran, ¿no? Y que pueda tener una vida adecuada. Entonces nosotros creamos el LV1, que es un producto que es un test rápido, como imaginaros el test de COVID, que nosotros descubrimos unas moléculas que estaban en la sangre de los pacientes con ictus, las probamos en Inglaterra, luego fuimos a Estados Unidos, hicimos otro estudio clínico donde comprobamos los resultados y desarrollamos el producto final que ahora manufacturamos en Inglaterra y comercializamos en Reino Unido y el año que viene en España. Y es básicamente una prueba de diagnóstico para las ambulancias. Las ambulancias, cuando llegan y tienen un paciente con ictus, tienen que saber a qué centro mandar al paciente. Y en el 90% de los casos se equivocan, lo mandan al centro equivocado. Entonces, el test lo que hace es decirles, aquí tenemos un paciente de alto riesgo, mandarlo a un centro específico de tratamiento. En todo Cataluña solo hay 6 hospitales que pueden tratar los ictus severos. Por lo tanto, las posibilidades de que vayáis a uno de estos centros es muy baja. Entonces, lo que el test hace es mandar a esos pacientes rápidamente a esos centros. El test, bueno, eso, tenemos una patente que protege el producto y tal. Y básicamente, eso, pues, la empresa empezó poco a poco como una idea de vamos a hacer ictus, no sabíamos ni qué íbamos a desarrollar cuando empezamos. Yo me acuerdo que mi hermano dejó la carrera, yo
O sea, yo la carrera, mi hermano el trabajo, y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, en plan, vale, tenemos una empresa, pero... Y empezamos, y creo que eso es lo que me quedaría, ¿no? La innovación no nace en una sala con gente súper inteligente que tiene una mega idea. Son muchos años de trabajo, ir perfilando la idea, ir trabajándola, y al final ir cerrando el círculo, ¿no? Y al final tú tienes que ir hablando con mucha gente que es mucho más, seguramente más inteligente que tú, que conoce más el sector y que te va dando toda esa información para ir creando la empresa, ¿no? Y al final, la Forbes, digamos que fue un círculo, ¿no? que se cerró con lo de la Forbes, que era, sinceramente, cuando empecé era una motivación, ¿no? Entrar en esta lista cada año eligen a los 30 líderes en cada sector menores de 30 años en Europa y eso, pues, me escogieron. Lo gracioso de todo esto es que yo todos los años esperaba que me llamasen. Lo único que nunca me llamaban y decía, joder, qué raro, ¿no? O sea, porque yo creo que estoy haciendo ciertas cosas que hay gente en la lista que también, ¿no? Que está haciendo igual un poco menos que yo. Entonces, me enteré el último año que tenías que aplicar. Entonces, que tiene un proceso con entrevistas. Entonces, claro, tengo 30 ahora. Entré en la lista el año pasado, este año ya no podría. Y menos mal que eso, que apliqué. Y al final entré, porque si no, nunca hubiera entrado porque hubiera tenido más de 30. Entonces, eso fue un poco como entré. Y al final la lista Forbes, o sea, estuvo guay como motivación. En plan, era como, tengo que entrar ahí. Y muchas de las cosas que hacía iban en esa dirección.